la enseñanza fundamental que nos deja esta temporada es que la iglesia no es este lugar, sino la iglesia es ahí donde tú estás, donde estás con tu familia, donde estás con las personas y tus vecinos y aquellos que amas, que les estás compartiendo el evangelio. Ahí es donde verdaderamente está la iglesia. Así es, hermanos, grande es nuestro Dios, grande es Jehová. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Oremos, hermanos. Elevamos nuestra voz a ti, mi Dios, nuestro corazón, nuestra gratitud, porque eres grande, Señor. Grande en tu amor, en tu misericordia, en tus poderosos hechos, en brindarnos más de lo que merecemos, Señor. Salud, trabajo, cobijo. Y, Señor, en esta mañana hermosa que tú nos das, que podemos vivirla, podemos estar en tu santo templo y en nuestros hogares, queremos ofrecerte este culto a ti, solamente a ti. Como hemos cantado, solo tú eres digno de suprema alabanza, honor y gloria, Señor. Gracias, Señor, porque eres grande. Y queremos, Señor, que nos sigas bendiciendo, nos sigas guiando, iluminando con tu palabra. Lo pido todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Temprano yo te buscaré.
Les invito a orar. Gracias, Señor, Dios eterno, porque como hemos dicho con nuestra voz, tu misericordia es eterna. Porque, Padre, podemos elevar nuestra voz para decirte que te amamos, que estamos muy, muy agradecidos contigo por tantas bondades que derramas en tu pueblo. Bendito Dios, el amor tan grande al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Por la guía e influencia de tu Santo Espíritu. Señor, no tenemos más que alabarte y bendecirte por la salvación tan grande que has dado a tu pueblo, a nosotros, a tu iglesia, a las familias, Señor, que hoy nos congregamos cada uno en nuestros hogares y que hemos sido testigos de tu amor y tu misericordia para con nosotros. Muchas gracias, Padre, porque en estos tiempos, y siempre has sido tú nuestro escudo. Gracias, bendito Dios, porque tu ayuda ha estado constante y presente en nuestras vidas. Porque has escuchado a cada una de mis hermanas y mis hermanos que por diferentes razones, Señor, al clamar a ti, sabemos que tú nos has escuchado. Y te alabamos, Señor, porque en medio de las luchas, tú has sido nuestra fortaleza. Gracias. Muchas gracias porque cuando oímos noticias de nuestros hermanos que han atravesado por tiempos difíciles, aún en el valle de la sombra y en la muerte, tú, Señor, tú has cumplido tu palabra y has estado con tu pueblo. Gracias porque has sido nuestra roca. Gracias porque este castillo que ha sido prometido no ha fallado. Gracias porque tu diestra no nos ha soltado. Hoy, Señor, queremos decirte que te amamos y alabamos tu santo nombre por todas tus bondades, porque eternas son las misericordias de nuestro Dios. Y hoy, tu pueblo, solo nos unimos como una sola voz para alabarte y decirte gracias, gracias por todas tus bondades. Recibe nuestra gratitud, que la presentamos por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.
buenos días desde donde quiera que nos estés mirando el día de hoy, estés participando en este culto a distancia. Queremos darte la bienvenida a esta comunidad virtual que se ha desarrollado durante estos últimos meses y que, dadas las circunstancias que estamos viviendo como país, pero también en el mundo, seguiremos así, a la distancia. Será mucho más seguro y será mejor en este momento mantenernos a distancia y seguir cuidándonos y seguir llevando a cabo todos los protocolos de salud que son importantes que hoy tú y yo sigamos observando. Esperamos que puedas unirte a todas las actividades que tenemos a través de las redes. Tenemos actividades para niños, para jóvenes, para intermedios, para jóvenes profesionistas. Tenemos también para mujeres, así que, por favor, conéctate a todas estas actividades y participa y hagamos que esta comunidad virtual siga creciendo para que cuando lleguemos a poder estar presenciales, también seguramente seguiremos virtuales, pero también estaremos aquí en este lugar, si Dios lo permite, alabándole y glorificándole. No olvides que durante la semana también tenemos actividades. El día miércoles el maestro Nahum sube un material que tiene que ver con una historia para cantar, y ahora está observando algunos de los cantos que ya el coro cantó hace algún tiempo, que se llaman Por su infinita gracia, y seguirá ayudándonos a reconocer algunos de estos himnos tradicionales y que tienen una gran historia. El jueves seguimos con el devocional Sana Distancia con Dios, y el domingo evidentemente seguimos con los cultos. Todos los días hay devocional en la mañana, así que conéctate, comparte, y como siempre digo, si piensas que alguna de estos contenidos no te gustaría compartirlo, seguramente hay otros en otras redes, en otras iglesias, en otros lugares que puedes compartir. El chiste de hoy es llenar las redes de la gloria de Dios y compartir todo lo que podemos tener a nuestro alcance para la edificación de alguien que seguramente hoy, ahí en su casa o donde quiera que esté, necesite escuchar una palabra de esperanza. Así que seguimos a la distancia, les mandamos un fuerte abrazo y estamos seguros que el Señor seguirá bendiciendo a su pueblo. Te invito a que reconozcas a esta familia. Hola hermanos de Puerta de Salvación, la familia Mauricio Espinosa, les mandamos un cordial y un fuerte abrazo en el amor de Cristo, pidiéndole a Dios que todos se encuentren bien de salud. Hermanos, en este tipo de pandemia, nuestro principal testimonio es tener a mi papá entre nosotros. Como algunos se acordarán, en el mes de septiembre estuvo internado por COVID, donde fue necesario que estuviera entubado, y la probabilidad de que sobreviviera era un 50-50, y nos lo recordaban diario. A Dios gracias, hoy por hoy está con nosotros, con su salud restablecida. Gracias por las oraciones. Bendiciones, hermanos. Pronto nos volveremos a ver. Bye. Dios los bendiga. Hermanos, es el momento de las ofrendas y la palabra de Dios nos dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hermanos, es el momento de agradecerle a Dios por su infinita gracia, por su infinito amor, y queremos hacerlo a través de las ofrendas. Es el momento de hacer nuestra transferencia, nuestros depósitos, como ya lo hemos hecho ya por más de 10 meses, a la cuenta del Presbiterio Berea, en el cual está apareciendo aquí en la pantalla, y para diferenciarla hay que colocarle 50 centavos más. Hermanos, hagámoslo de corazón, este agradecimiento a través de nuestras ofrendas. Que Dios les bendiga.
Hermanos, vamos a tener el momento de la lectura de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, y la palabra de Dios dice: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramó la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para que reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Justicia es el tema de hoy. Este es un grito contenido en la garganta de muchos, en muchos lugares de México, de Latinoamérica, pero también del mundo. Afortunadamente, en muchos casos esa necesidad de justicia ya ha tomado forma y rostro, porque, digámoslo, exigir justicia a favor de las víctimas significa enfrentar a los delincuentes que están dispuestos a volver a ejercer violencia, o significa también enfrentar a un sistema que de alguna manera se encuentra articulado para proteger mediante sobornos o amistades a aquellos o aquellas que participan de violencia, que los protegen e incluso hasta a veces simplemente se vuelven omisos ante las circunstancias. Así, clamar por justicia en favor de las víctimas de feminicidio es todo un calvario para todas aquellas personas que no solo les han robado la alegría en su corazón,
sino que además no se les puede brindar paz al saber que la ley humana se ha establecido para aquellos que han sido transgresores. No podemos olvidar a los jóvenes desaparecidos, en ocasiones solo por inquietudes sociales o tal vez por su visión política. A poco más de 50 años, el 2 de octubre no se olvida. Tampoco podemos distraer nuestra mirada de los migrantes, de los sobrevivientes del campo, de los sobrevivientes del mar, de la tierra, del aire. Hojas faltarían para señalar caso por caso de lo que hoy necesita justicia. Incluso hasta de las cosas más pequeñas y puntuales que vivimos como iglesia, donde un hombre con rostro, nombre y apellido, de manera totalmente injusta, pretende apropiarse de este templo, o en su defecto, se le pague quién sabe cuántos recursos, porque de alguna manera ha retorcido las leyes y ha retorcido algunas voluntades para que se acuse un daño causado a su persona. Y además, los encargados de aplicar la ley le dan la razón. Tantos y tantos casos que necesitan justicia. Ahora bien, ¿qué pasaría o qué va a pasar el día que llegue la justicia? Seguramente muchos se alegrarán, pero muchos otros verán la justicia como una marca de violencia innecesaria. Es así que en muchas de las sentencias muchas sentencias de delito son cuestionadas o por su dureza o por su flaqueza. También depende de qué lado de la aplicación de la justicia nos encontremos. Si estamos del lado de las víctimas, no nos parece que la sentencia refleje el castigo que merece el infractor. Y si por pecados propios o de los nuestros nos encontramos del lado de los victimarios, nos parece que las leyes aplicadas pierden todo tipo de misericordia humana. Esa es la razón por la cual en ocasiones como cristianos preferimos encomendar la causa al que juzga justamente. Y de eso se trata Apocalipsis capítulo 16. Vaya noticia. El que juzga justamente usa su mallete y solicita la atención del respetable. El juicio comienza. En todo Apocalipsis, Juan basa su escrito en alusiones y referencias al Antiguo Testamento. En este capítulo, sin duda, tiene presente las plagas de Egipto, como una especie de guía de algo conocido. En el juicio contra Egipto por la esclavitud, entonces Dios censura el abuso, la violencia contra un pueblo. Para algo aún desconocido para nosotros, el juicio final. No está siguiendo de manera metódica, digámoslo así, la secuencia de lo que pasa en las plagas de Egipto. Pero sí hay algunas semejanzas con esas plagas para representar de alguna manera de qué lado Dios establece el juicio y que Dios siempre está del lado de las víctimas y que finalmente, tarde o temprano, los victimarios serán enjuiciados. En este texto, capítulo 16 de Apocalipsis, lo que encontramos a partir del versículo 1 es las copas de la ira de Dios. Lo que realmente está describiendo es el desmoronamiento del imperio. La justicia de Dios ha llegado para desarticular aquello que provoca la muerte de la creación. El comentarista Juan Stam explica que las copas deben entenderse como tazones de arcilla, dice él, y no como vasos para tomar líquido, los cuales tenían una función en el culto. Estos tazones se utilizaban para ofrendar incienso o derramar libaciones. Con este apunte litúrgico, dice él, el juicio de Dios llega para manifestar que el tiempo del arrepentimiento ha llegado a su fin. El templo se ha cerrado y la búsqueda de Dios ya no es posible. La ausencia de Dios se manifestará en plenitud. Si en el pasaje de las trompetas todavía existía el llamado al arrepentimiento, en el momento que llegan las copas, entonces el momento se vuelve radical. La exigencia divina está en su clímax. ¿Con el cordero o con la bestia? No hay opción. Hay que decidir, ¿estás con el Cordero o estás
con la bestia. Los bandos están perfectamente identificados en el Apocalipsis. Unos llevan la marca de la bestia y otros llevan la marca del Cordero. El ritmo litúrgico que se presenta aquí en medio de las copas aparece también con ciertas doxologías para subrayar que la justicia de Dios es verdadera y es justa. Lo que aparece en Apocalipsis capítulo 16 es que las copas no llevan la muerte de los seguidores de la bestia, pero sí su desnudamiento, sí la desarticulación del imperio. Con el juicio solo se hace explícito el carácter de quienes llevan la marca de la bestia. No es que ahora blasfemen por las plagas, no es que en medio de las circunstancias de opresión estén renegando de Dios, sino que en realidad siempre han blasfemado en contra de Dios. No es que ahora sufran, sino que eligieron junto con la bestia el sufrimiento, porque creyeron en las falsas promesas de la bestia. Más importante aún, me parece, no es que el mundo se destruya en el capítulo 16, que se vuelve lleno de caos y de violencia y de sangre derramada, sino que el mundo por este imperio ya había sido un mundo violento, ya había sido un mundo de caos, pero además un mundo en el cual la sangre se estaba derramando. El mundo nauseabundo que presenta el capítulo 16 está expuesto y está desnudando al imperio. Nunca el imperio tuvo gloria, siempre fue un imperio de muerte, pero ahora se observa claramente, pero además acusan a Dios. Hay 3 líneas de juicio que son las líneas que seguiremos en este capítulo 16. Las primeras 4 plagas se derraman sobre la creación, la tierra, el mar, los ríos, el sol. La segunda parte tiene que ver con la 5ª plaga que afecta específicamente al trono de la bestia, o sea, la sede del imperio de Satanás. Y la tercera parte son las últimas 2 plagas en esta serie de 7 que se envían de manera directa a los seguidores de Satanás. Así que de esta manera es como vamos a revisar el capítulo 16. La primera parte entonces son las plagas de la creación. La primera plaga nosotros la encontramos en el versículo 1 al 2 y dice de la siguiente manera: y oí una voz fuerte desde el templo que decía a los 7 ángeles. El texto específicamente en griego subraya la intensidad de la voz que Juan oye. Oí una voz, dice, fuerte. Percibió la intensidad del sonido que procedía, dice el texto, del templo, que a sus oídos seguramente pareció majestuoso, porque en realidad lo que el texto señala es que era la voz de Dios mismo. Una voz que provenía del santo lugar, del santo de los santos, quien llena el santuario y quien lo llena con su gloria absolutamente. Y entonces ahora envía a sus ángeles y dice: id y derramar las 7 copas de ira sobre la tierra. La orden es directa y precisa. Los ángeles, que son mensajeros de Dios, deben salir con las copas, estas copas litúrgicas, con lo que se denomina ahí la ira de Dios. Deben derramar su contenido sobre la tierra para castigar a sus adversarios. Pero ojo, es importantísimo establecer que dentro de este derramamiento de ira a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, no se les toca. Una similitud muy específica con las plagas de Egipto. En el versículo 2 leemos: y el primer ángel salió y derramó su copa sobre la tierra, y apareció una llaga maligna y pestilente en los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a la imagen. El ángel actúa en obediencia a la orden de Dios y dice el texto: derrama su copa. Úlceras. Un autor de un comentario apocalíptico que se apellida Osborne explica que las úlceras o estos abscesos son del tipo que se describe en la 6ª plaga de Egipto, en el caso de Job y probablemente en la parábola de Lázaro, los cuales provocan dolores que impiden caminar, sentarse o acostarse. Si el libro de Apocalipsis
hubiese sido escrito en un lenguaje contemporáneo, podríamos afirmar que esta plaga afecta al cuerpo y son enfermedades que podrían ser curables, pero son verdaderamente molestas. Lo que explica el texto es que quienes siguen los postulados del imperio y participan del imperio son afectados con una podredumbre que provoca no solo malestar, sino el desnudamiento del imperio mismo. El imperio mismo es podredumbre. La segunda plaga es la sangre en el mar, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el ángel, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Es claro que Dios juzga al mundo, y al hacer que el ángel derrame la copa de la ira dentro del mar, se le quita al género humano el suministro de alimento que proviene del mar. Lo que se ha explicado es que en realidad esta copa y esta plaga tiene como principal objetivo la comunicación militar y mercantil del imperio. Dios dirige su juicio no solo hacia el mar y sus seres vivos, sino hacia el sistema económico del imperio, pues afecta con gran gravedad al mar, que implicaría interrumpir la provisión de alimentos y bienes para Roma, lo cual, por un lado, puede provocar hambruna y rebelión, pero por el otro lado, aquellos que son saqueados puede darles descanso y libertad. El mar, entonces, convertido en sangre, es una denuncia. Ahora están llenas de muerte las aguas que fueron las que transportaron a las legiones romanas y que fueron a provocar dolor a otras tierras. El sistema del imperio se está desmoronando, las tropas se desmoronan. Y mientras que para Roma esta plaga significa, como decía, sufrimiento y hambre, para los pueblos colonizados trae libertad. Ellos ahora pueden consumir sus propios artículos y ya no serán sometidos por el ejército del imperio. La tercera plaga aparece en el capítulo 16, versículo 4 al 6. Dice el versículo 4: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Por un lado está la sangre en el mar, y ahora está la sangre en los ríos y en las fuentes de las aguas. Estos también se convierten en sangre. Pero no tenemos que inventar explicaciones, porque la explicación está en el versículo 6 inmediatamente. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El imperio, amados hermanos, no podía mantenerse ajeno a todo lo que provoca en los otros pueblos. ¿Qué digo? Aquellos que se consideran imperios no se pueden mantener ajenos a todo lo que provocan en los pueblos. Tarde o temprano, la muerte llegará hasta el imperio. Tarde o temprano, la muerte llegará hacia aquellos que provocan la muerte de los más débiles. La espiral de la violencia llegará al centro del poder. En términos contemporáneos es posible afirmar que la marginación y la crisis construida por los poderes económicos y políticos también llegarán a su centro. La muerte no quedará impune. La seguridad del imperio solo es aparente. También el imperio y cualquier imperio humano es altamente vulnerable y depende de los otros. Y cuando las plagas comienzan, entonces el imperio comienza a derrumbarse y comienza a vivir en carne propia aquello que produjo en otras personas y en otros pueblos. Viene la cuarta plaga, versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En la cuarta plaga no se eclipsa el sol,
sino que ahora brilla con más intensidad, de modo que abraza a las personas que son incapaces de protegerse. Otra vez, Juan Stam señala que esta plaga puede ser leída como denuncia de la idolatría y explica: debemos recordar que el emperador era considerado como hijo del sol y se tenía a Apolo, divinidad solar, como Dios supremo en Roma. Desde el principio, la narrativa bíblica insistió en que el sol no es ningún dios, sino obra del Creador, pues está puesto al servicio del cosmos. El sol es un elemento cósmico que vive en interrelación con los demás sujetos de la creación, pero no una divinidad que deba recibir adoración. El Imperio Romano, lo mismo que otros pueblos denunciados en la Biblia, trastornaron esto para erigir el sol como su dios, como una referencia también al imperio. Ahora el sol se pone en contra del imperio. Así como el poder del emperador se había extralimitado, ahora el poder del sol se ha exagerado hasta estar prácticamente fuera de control. Ahora, lo que ellos habían adorado los castiga y los destruye. Son quemados, dice Stam, por su propia idolatría. De nuevo, aquello que el imperio había creado se vuelve en contra suya. Al final, los ídolos destruyen a quienes los adoran, pues son forjados por la violencia y egoísmo de sus adoradores. Uno de los ídolos romanos, como acabamos de ver, era el sol. Así que en nuestro tiempo el sistema económico es un ídolo que ya está trayendo destrucción a poblaciones enteras, pero no solo a poblaciones enteras, sino a ecosistemas enteros, porque no se trata de proteger a la creación, sino se trata de generar adoración a este ídolo económico. Así que dejar a millones de personas en la marginación no es importante, porque lo importante es adorar a nuestro ídolo. Aquello entonces en lo cual se pone la confianza entera, donde se pone el corazón, es entonces donde colocamos nuestras grandes esperanzas. Y al colocar nuestras grandes esperanzas en aquello que es efímero, natural y necesariamente se terminará, porque no trae paz. Porque está construido en base no al proyecto de Dios, sino a un proyecto egoísta y humano. El fuego con el que se quema a los seguidores de la bestia no purifica, atormenta sin descanso, expone lo que hay en el corazón, porque dice el texto que blasfeman en contra de Dios. Esto muestra que están por completo bajo el control malvado de aquel que está controlando el mundo y que son incapaces por su propia cuenta de romper con esa relación. Por el contrario, lo que nosotros leemos en la Escritura es que Jesús libera al pueblo de la esclavitud, llama a su pueblo al arrepentimiento. Como leímos en textos anteriores, es lo que queda evidente en las cartas a Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. Lo que enseñan esos textos es que las personas no se niegan a escuchar el llamado de Dios, tienen entonces la posibilidad de encontrar el mayor descanso en el Señor. De lo contrario, son responsables de sus acciones y enfrentarán la ira implacable de Dios. El escritor de Apocalipsis concluye: no se arrepintieron para darle gloria. El tema recurrente en el Apocalipsis es no se arrepintieron. A pesar de todas las demostraciones de su gracia, a pesar de todo el tiempo para su gracia y de todos los llamamientos, las personas, dice, no se arrepintieron, sino que como Faraón siguieron endureciendo su corazón. Viene la segunda parte que tiene que ver con las plagas, con la plaga que tiene que ver con el trono de Satanás, versículos 6 al 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Las 4 primeras plagas se derramaron sobre la creación de Dios, como acabamos de ver: la tierra, el mar, los ríos y el sol. Pero la quinta plaga afecta al trono de la bestia,
o sea, la sede del imperio espiritual de Satanás. Esta plaga, como estamos viendo, trae terror sobre el imperio. El reino de la bestia se cubrió, dice el texto, de tinieblas. En una paradoja, el imperio que proclamaba tener al emperador como el hijo del sol y que pretendía ser la luz civilizadora para las naciones bárbaras, ahora está cubierto de tinieblas, iniciando por el trono de su gobernante. De nuevo, esto solo es una develación de la realidad del imperio. Se muestra el error de quienes todavía piensan que Roma era la luz del mundo y que su poder era el resplandor en medio de las naciones. Y por más que pongan luces y por más que haya un espectáculo de luces, este imperio no es un imperio más que de las tinieblas. Roma, lo mismo que cualquier imperio, nunca es la luz, sino es las tinieblas para todos los pueblos oprimidos. Su cultura y su civilización nunca fueron grandes, sino fueron fundadas sobre otros pueblos, sobre otras naciones. Su construcción fue solo vanidad, y fue una vanidad a base de violencia contra otros pueblos. Algunos se maravillan de estas construcciones, pero en realidad lo que está debajo es un pueblo bárbaro, es un pueblo que vive en tinieblas y que en su corazón lo único que no existe es la luz del Evangelio. Todo eso, hermanos, todo eso es lo que fue y lo que sigue siendo una obscuridad para aquellos que siguen al imperio. Podemos decir lo mismo de antes y lo mismo de hoy. Todo aquello que se construye con el sufrimiento de la creación es obscuridad, verdadero terror, que suele ser de alguna manera invisibilizado porque algunos consideran eso como civilización. El Apocalipsis permite ver la verdad del imperio, pero no solo del imperio, sino de sus seguidores, que pretenden vivir en la luz, pero en realidad viven en tinieblas, que pretenden ser verdaderos guías, pero realmente son ciegos guiando a otros ciegos. Aún así, lo que Apocalipsis dice, no hay arrepentimiento por parte de los seguidores de la bestia, pues confunden las tinieblas con la luz. Son verdaderos hijos de Satanás, seguidores de luces engañosas. La tercera parte de las plagas tiene que ver con los seguidores. Por un lado tenemos a la creación, por el otro lado el trono de Satanás y por el otro lado a los seguidores. Versículo 12 al 21. La sexta plaga, dice el texto, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en forma de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El sexto ángel entonces derrama una plaga que seca en las aguas del Éufrates para que los reyes del imperio, los reyes del oriente puedan pasar. El Éufrates se maneja en Apocalipsis como límite del imperio y en realidad se establece como un lugar imaginario en la que los judíos establecen el inicio, desde su perspectiva, de la obscuridad. Para ellos, ir más allá del Éufrates era prácticamente ir al inframundo. Así que cuando Juan habla aquí acerca de este lugar, están pensando en el último rincón y en el último lugar, en la frontera entre lo que es conocido y lo que es desconocido. Ahora se establece que en este lugar es entonces donde va a entrar el caos y la muerte verdaderamente para el territorio romano. La historia entonces con esto da un giro. El imperio invasor ahora se convierte en un pueblo invadido por sus enemigos. La experiencia que provocaron en muchos pueblos es ahora la misma experiencia que ellos atraviesan. Dios deja caer su juicio. Por un lado,
por un lado que no se esperaban, por el lado más débil del imperio romano, esto es, el oriente. El centro del imperio se erigía como un mito de grandeza, como un mito de invencibilidad, pero ahora en esta plaga se va a demostrar que eso no es verdad. Esta plaga hace caer el orgullo del imperio para hacerle ver que no es todopoderoso, que no es un imperio de luz, sino que es un imperio que sus enemigos van a derrotar. Pero además dice que de la boca de la Trinidad del mal, del dragón y las dos bestias, salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son, dice el texto, espíritus inmundos, voces demoníacas que convocan a los reyes de la tierra para la guerra. Eso es lo que dice el texto. El tema de la propaganda del imperio parece que es lo que vuelve a esta sección, pero ahora de una manera más crítica, pero también ridiculizada. El croar era juzgado en esa época como una molestia constante. Yo no sé si has escuchado a una rana en una noche que quieres dormir. La tienes que encontrar, porque se vuelve molesta, porque ese croar es un hablar sin sentido. Así que está siendo considerado como un mero ruido o como una indisciplina bajo el imperio. Así que se toma este símbolo para describir la propaganda imperial, que esta propaganda imperial es necedad, es ruido, es discurso sin sentido, pero parece que en muchos pueblos y en muchas naciones puede convocar no solo al pueblo, sino incluso a los reyes a la guerra. No solo se critica el discurso imperial de esta propaganda, sino también el carácter de los gobernantes y del pueblo que siguen a la bestia con este sistema de comunicación que parece verdaderamente absurdo. No podemos omitir cómo en esta comunicación del imperio en ocasiones solamente se le pone moño, bigote y lentes y entonces trae un efecto de comunicación importante para el país. Los reyes, los pueblos abren sus oídos y parece aparentemente sin sentido, le hacen caso a la bestia. Le obedecen porque esta comunicación parece que resulta eficaz. Lo que el texto además enseña es que la reunión para la guerra final es en Armagedón. De aquí se desprenden varios problemas. Armagedón no tiene que ver con la película de 1998. Parece que cuando la gente lee el capítulo 16 de Apocalipsis, entonces prácticamente tendríamos que llamar a Bruce Willis para que salve el imperio, para que salve el universo. Y si has visto la película, recordarás que en labios del presidente del imperio más poderoso de ese momento, se dice que este meteorito que viene a arrasar con el mundo es, dice el texto de esa película, el Armagedón. Armagedón, en el texto bíblico, no en la película, en el texto bíblico es un lugar, no es un momento. Pero además es un lugar que no se ha comprobado que exista. De hecho, parece que la misma palabra Armagedón es una palabra que no encuentra descripción en ningún lado de la Biblia y ni en ningún lado de algún texto externo fuera de la Biblia. Por lo tanto, es necesario considerar Armagedón como un espacio realmente simbólico para referirse a todo el mundo. Todo el pueblo que sigue a la bestia se encuentra en un estado de guerra, por lo que el mundo como tal, su mundo, se convierte en ese Armagedón, en ese espacio de batalla final en contra de la bestia. Entre paréntesis, por supuesto que esas películas son parte de este croar del imperio.
series, películas, todo aquello que nos bombardea para decirnos que es desde Nueva York empieza el verdadero terror, pero ellos lo controlan. Al final todo vuelve a reconstruirse porque ellos todo lo pueden. Sus policías son los mejores, sus héroes son los mejores, su vida es la mejor. Esta es la propaganda justamente del imperio. Pero llega además la séptima plaga, que también tiene que ver con los seguidores de la bestia. Versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. La humanidad, según lo que parece aquí en el texto, llega a su límite. Y aunque el mal parecía dominarlo todo, Dios ha decidido tomar la justicia en su mano y ejecutar su voluntad. Sabemos que la violencia de la bestia sigue presente hasta hoy, pero el Apocalipsis deja ver claro que pronto se interrumpirá. La justicia plena de Dios y la renovación de la creación será, hecho está. El ya, pero todavía no del Apocalipsis. El juicio ya está presente, pero el pueblo del Cordero ha de aguardar su cumplimiento pleno. No es que Dios esté pasivo y ajeno a la historia, si alguno tal vez lo está pensando. Su juicio ya está aquí y pronto ha de ser definido. El grito que sale del templo en realidad es un grito de esperanza para el pueblo de Dios. El juicio ya está hecho. La esperanza que refuerza es la fidelidad al proyecto del Cordero y fortalece nuestro corazón ante la seducción de la bestia y del imperio. Con este grito, la creación entera se tiene que conmover y se vuelve a encontrar otra vez con aquel que lo creó. Según lo que dice el texto, ni los montes permanecen, símbolo de aquello de lo que a nosotros nos parece lo más firme y seguro, tarde o temprano también será destruido. Si el Imperio Romano creció sobre la doctrina del divide y vencerás, ahora en el texto lo que encontramos es que Dios divide a la ciudad de Babilonia, Dios divide al imperio. Y lo divide en 3 partes y cae junto con las naciones, cada una de las partes en su momento. Las naciones caen porque son parte del imperio, no son otra cosa más que parte del sistema. Cayeron en la seducción de la bestia y entonces también se desmoronarán junto con el imperio. La esperanza de Apocalipsis no se limita a que caigan ciertos personajes o ciertos poderes, sino que afirma la derrota del sistema completo. El juicio de Dios no se conforma con que de alguna manera algunos caigan, sino que en realidad cada personaje representa a un sistema mucho más grande y complejo. Así que Apocalipsis lo que presenta es el juicio del sistema total. El pueblo del Cordero espera la derrota completa del sistema imperial, la caída de Babilonia y de las naciones que se aliaron a favor de su proyecto. El juicio a los fieles de la bestia termina con un enorme, dice el texto, granizo como del peso de un talento, que si lo traducimos y vas al final de tu Biblia y encuentras la medida de pesos, vas a encontrar que más o menos serían 40 kilogramos aproximadamente. Prácticamente, alguno diría, eso no existe, pero lo que está tomando en realidad el texto es el peso del proyectil de una catapulta romana. Para un pueblo que estaba siendo invadido a través de esta tecnología implementada por los romanos, era prácticamente como si cayera granizo del cielo, un granizo que los iba a destruir. Pero ahora se toma esta figura del granizo para hablar de un símbolo de juicio. Las plagas del Éxodo han sido reinterpretadas y han llegado al día del Señor, en el que todo mal será expuesto y derrotado para siempre. El granizo entonces vuelve a exponer la naturaleza del imperio y de sus fieles, desnudando su egoísmo. Dice el texto, que blasfeman en contra de Dios por la severidad de la plaga. Piensan que su sufrimiento
No es un sufrimiento justo, porque ellos estaban pensando que lo que estaban haciendo a imitación del imperio en realidad era correcto. Esto de ninguna manera es nuevo, de ninguna manera es nuevo. Pero lo cierto es que aquellos que han seguido a la bestia nunca han volteado a mirar al Señor. No les importó el sufrimiento de la creación. La revelación que tenemos frente a nosotros es el juicio divino, que es imposible evitar para aquellos que tienen la marca de la bestia. Y digámoslo claro y digámoslo de una vez, no son inocentes. Abrieron su corazón al imperio y escucharon su discurso. Fueron aparentemente engañados, porque en realidad también buscaban el brillo del imperio. ¿Pudieron arrepentirse? Seguramente pudieron arrepentirse, pero se volvieron ciegos por la propaganda imperial. Siguieron a la bestia con actos responsables y que en consecuencia tendrán que padecer por eso que decidieron hacer. Sus corazones se endurecen más y en medio de la plaga, en lugar de buscar al Señor, se acercan más al imperio para seguir con la batalla de aquel que causa el mal y prefieren blasfemar en contra de Dios que arrepentirse y volver su corazón a Él. Así que en esta última plaga el destino de los seguidores del imperio y de Babilonia es seguro y absoluto y no hay marcha atrás. El templo está cerrado y no hay manera de volver a Dios, porque la ausencia de Dios es el peor castigo para todos aquellos que siguen al sistema. ¿Qué nos queda a ti y a mí de este texto? Hay por lo menos 3 cosas importantes que nos deben de quedar de este capítulo 16. Lo primero es que hay una promesa. Versículo 15 dice de la siguiente manera: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudo y vean su vergüenza. En medio del caos que presenta este capítulo, en medio de todas las plagas, entonces hay una voz de Cristo, y que si tú tienes el texto bíblico, lo tienes en esa forma en la que se resaltan las palabras de Cristo en rojo, verás que este versículo 15 está en rojo, todo lo demás está en negro y esto está en rojo, señal de esperanza. La voz de Cristo se escucha. Más allá de las dificultades del contexto, hay un nuevo llamamiento a la fidelidad. Dios irrumpe otra vez a la puerta, una puerta que parece prácticamente cancelada, pero que de alguna manera la voz del Señor se vuelve a escuchar. Diríamos que con gran tino literario, el escritor de Apocalipsis introduce las palabras de Jesucristo de una manera, diría yo, sorpresiva. En medio de la 6ª plaga, en medio del caos total, las palabras son tan inesperadas que en realidad la historia tiene que cambiar. Con la propaganda del imperio y las señales de los espíritus inmundos, los seguidores de Cristo podrán equivocarse y dejarse impresionar por el poder de la Trinidad del mal. Pero si escuchan la voz de su Señor, si escuchan la voz de su pastor, entonces no se equivocarán, no seguirán a la bestia. Así que en medio de este caos, la voz de Dios resuena, porque necesitamos volverla a escuchar aún en medio del caos. Sé fiel hasta la muerte. Ese es el llamado. No caerás en vergüenza, no andarás desnudo, si escuchas la voz de Dios. Quien se mantenga fiel a Cristo podrá vivir, lo que dice el texto es, en dignidad. La palabra de Jesucristo hace frente a las palabras sin sentido del imperio, y en medio del croac de este imperio que utiliza todos los medios de comunicación disponibles para seducirnos, con una voz no solo malévola sino confusa, la palabra de Cristo se vuelve clara y con sentido: sé fiel.
Pero hay una segunda cosa que me parece importante que aparece en el versículo 7 y tiene que ver con la belleza de la justicia. Cuando leía el texto y cuando estaba viendo lo que dice el texto, luchaba en mi mente y en mi corazón con lo mismo que seguramente tú luchas. ¿Cómo pensar y cómo creer en un juicio de Dios que es tan duro y tan difícil siquiera de leer? Pero lo que aparece en este texto es que el ejercicio de la justicia es digno de alabanza. En realidad hay belleza en la justicia, porque su cumplimiento, el cumplimiento de la justicia, trae paz y vida. Si en todos los casos de injusticia que tú conoces, la justicia y la ley se hiciera patente, seguramente eso traería paz y vida. Este texto, el versículo 7, es en realidad una liturgia que irrumpe aquí en este momento para activar a la comunidad. Siempre que aparece en el texto la liturgia, la comunidad aparece. Hoy que utilizamos los medios y las redes sociales para la liturgia, entonces es cuando la comunidad está apareciendo. La comunidad no es espectadora del éxodo que Dios está operando en medio del Imperio Romano, sino que participa en él. Lo que expresa simbólicamente la liturgia es lo que el pueblo tiene para Dios en medio de esta circunstancia difícil. No es Dios el que condena. Es la opción del ser humano la que condena. Ellos, cada persona puede elegir alejarse de la alianza ofrecida por Dios para seguir a la bestia. Ahí es entonces donde está la elección de la condena o de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero este versículo 7, que a la letra dice, también oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Me parece que nos deja este versículo en medio del caos una de las lecciones más importantes con las que podríamos enfrentar el mundo y que hoy será fundamental que tú y yo conozcamos. Lo que el versículo 7 dice es no solo que irrumpe la liturgia del pueblo y de la comunidad, sino lo que dice categóricamente es que habrá justicia. El juicio llegará. Por lo tanto, como los pecadores no podemos endurecer el corazón, no podemos rechazar las advertencias de Dios, no podemos negarnos al arrepentimiento. No podrás negarte a escuchar la voz de Dios. Niégate a culpar a Dios. Niégate a culpar y maldecir a Dios por todo lo que pasa, porque en realidad es parte de las consecuencias de todo lo que hemos decidido y hemos seguido a través del imperio. Niégate a la bestia, niégate a su seducción, pero nunca te niegues al arrepentimiento. Aún en medio de los más terribles horrores que el hombre puede tener, lo que no puede hacer es blasfemar en contra de Dios. Y repetidamente, versículos 9 y 11, en medio de esta circunstancia, los hombres que siguen a la bestia y que siguen este proyecto, blasfeman. Porque su proyecto, porque su ideal de vida no está siendo el que venza, sino es Dios, su proyecto el que verdaderamente va a vencer. Si te niegas a enfrentar a Dios, no habrá ruina ni destrucción. Pero aquel que se niega a seguir a Dios verá la ruina y la destrucción. Y esto, que quede claro, no es de ninguna manera culpa de Dios, es decisión del ser humano. Parece que los juicios de Dios tardan, pero lo que dice el texto es que estos llegan y son justos, y cuando vienen se manifestarán de tal forma que animarán nuestro corazón. Animarán nuestro corazón a todos aquellos que de alguna o de otra manera somos oprimidos por el sistema, porque Dios es justo y habrá justicia. Salgamos, hablemos, platiquémosle a las familias que les han arrebatado a una hija y digámosle que habrá justicia. Recordémosle que a pesar de todo lo que ha vivido, habrá justicia.
Habrá justicia para nuestros muchachos desaparecidos, habrá justicia para los migrantes, habrá justicia para los pueblos oprimidos, habrá justicia para los mártires cristianos, habrá justicia para la iglesia perseguida. Y si insisten en darle a un particular esta iglesia, habrá justicia. Y eso es lo que el texto hoy nos enseña. Y es entonces cuando tenemos que animar nuestro corazón, porque si esto que estamos viviendo fue producido por una mente malévola, amado hermano, habrá justicia. Y aunque el sistema se oponga, habrá justicia. El creyente no se alegra, el creyente no lo busca, pero da gloria a Dios porque sabe que tarde o temprano habrá justicia. Sí, Señor, nuestra esperanza y protección solamente está en ti. Hay quienes nos dicen que nos protegerán y nos cuidarán, pero sabemos que tú eres el único que es nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro proveedor y nuestro protector. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti en medio de todas las dificultades que enfrentamos. Y en medio de todas estas dificultades, permítenos no solamente serte fieles, sino también permítenos, Señor, anunciar tu palabra. Dirígenos como pueblo tuyo y permite, Señor, que aún en la más horrenda oscuridad, tu luz, la luz de Jesucristo, alumbre nuestras mentes y nuestros corazones. Y seas tú por encima de todas las cosas y de todas las personas y de todos los sistemas el que nos dirija a buen puerto. Confiamos en ti, depositamos nuestro corazón y nuestra vida en ti, porque sabemos que ahí está segura, que no hay nada ni nadie que la puede arrebatar. Por eso te rogamos que en medio de todas las dificultades que enfrentamos, tu mano de cuidado y de misericordia se sigan manifestando en tu pueblo. Padre, queremos suplicarte, Señor, por nuestros niños y queremos ponerlos en tus manos y queremos rogarte especialmente por Diego Alexander y por Esteban Doray, para que seas tú, Señor, quien ponga tu mano en médico en cada uno de nuestros pequeños. Sé tú, Señor, quien en tu misericordia los sostenga y los mantenga. Aumenta la fe de sus padres, aumenta la paz en su corazón y permite, Señor, que aún en medio de las tormentas ellos sepan que eres tú, Señor, quien los cuida y quien los sostiene. Rogamos, Señor, porque en medio de todo esto que tiene que ver con la pandemia, tú también, Señor, sigas cuidando a tu pueblo y sigas escuchando las oraciones de tus hijos. Cada vez más personas, Señor, están siendo contagiadas con esta enfermedad y están sufriendo las consecuencias. Por eso te rogamos, Señor, que a los hijos de mi hermana Gaspar, tú, Señor, los sostengas y que
la oración de mi hermana pueda ser escuchada por ti, Señor, en favor de su hijo Jorge. Te ruego, Señor, que tú pongas tu mano en medio con él y que lo sostengas en medio de toda esta circunstancia. Te suplico, Señor, también en el nombre de Jesús, que tú te manifiestes en la vida de Óscar Roldán y que tu gracia, Señor, también lo sostenga en medio de esta enfermedad. Bendice, Señor, también a su hermano Luis Miguel y a su familia, a su esposa, a sus hijos, que también, Señor, se encuentran contagiados. Te ruego, Señor, que tu mano en médico también sea con ellos. Seguimos rogando, Señor, por nuestro hermano Martín Licona y hoy especialmente por su mamá. Suplicamos, Señor, que también tú seas con ella y en medio de donde se encuentra ahorita el hospital, seas tú, Señor, quien la sostenga. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escucharás la oración de cada uno de mis hermanos, pero también, Señor, escucharás la oración de Kay por su mamá, por Carmen Alcázar. Rogamos, Señor, que tú también, Señor, manifiestes tu gracia y que Kay pueda ver, Señor, tu gracia y tu misericordia también reflejada en su familia. Bendice a Nélida y bendice a su hija Nayeli Martínez y suplico, Señor, que tú también seas en medio de todo lo que han vivido como familia, en medio de todo el luto que hay en su corazón y hoy con la enfermedad, seas tú, Señor, también quien lo sostengas. Ruego, Señor, que en Omar Contreras también tú seas, Señor, el que manifieste tu mano de poder y que él también pueda ver tu gracia y tu misericordia. Y así como acabamos de ver en medio de todas estas circunstancias, nunca jamás blasfememos tu nombre, sino siempre nos resistamos, Señor, en medio de esta circunstancia y siempre busquemos tu rostro y siempre, Señor, aún en medio de la más grande dificultad, busquemos tu gracia. Padre, ruego que la vida de mi hermana Elisa Díaz, que también está en tu mano, siga siendo sostenida por ti. Suplicamos, Señor, por mi hermana Norma Lidia, porque también en medio de esta dificultad tú la sostengas. Ayuda, Señor, a Miguel Ángel. Sostén su corazón y sostén su mente. Y, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que él siga creyendo que eres tú quien lo sostiene y eres tú, Señor, su Padre, y eres tú quien nunca lo dejará. Gracias, Padre, porque en medio de todas estas dificultades, tu pueblo puede sentirse cada día sostenido por ti. Te suplico por Gaby González y por su familia. Te suplico, Señor, que consueles su corazón con la certeza de que su madre está hoy glorificándote y alabándote. Gracias, Padre, porque aún en medio de todas las dificultades podemos escuchar tu voz. Y podemos participar de la liturgia de la esperanza. Y podemos, Señor, reconocer y podemos esperar en ti porque la justicia viene y la justicia será para todos aquellos que aman tu venida. En el nombre de Jesús, con acción de gracias, nos ponemos en tus manos. Mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, sea con cada uno de sus seres queridos y sea con todo el pueblo de Dios, hoy y hasta que Jesucristo venga en gloria. Amén. En Dios haremos proezas.